Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Perfecto. Bueno, estamos en presencia con la doctora Yolice Villalobos, quien es endocrinóloga infantil. Yolice, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y bueno, y las que vienen, porque son muchos los temas, ¿no?, que hay que tratar a nivel endocrino. Hoy vamos a tratar un tema bastante particular, bastante inclusive alarmante, porque ya según la OMS, más de 500 millones de personas a nivel mundial están padeciendo de diabetes. Una de cada 11 personas están padeciendo de diabetes y bueno, a partir de la niñez comienza esta aventura. No vamos a llamarlo enfermedad, vamos a llamarlo aventura porque, mira, es alarmante la cantidad de personas que lo padecen. Pero yo, Alice, yo quisiera que en esta entrevista vamos a quitar esos tabúes, esos miedos, al decir diabetes es terror, al decir diabetes es muerte lenta, inclusive, es una cosa que se ha tratado, se ha magnificado, ¿no? Y en vista de que es una enfermedad que es tan común, mira, es grave, con que se magnifique bajo esta estructura, porque ese miedo también incide, ya lo hemos hablado, en nuestro organismo. Así que vamos a comenzar, Yolicy, cómo entonces se puede sintomatizar, cuáles son esas primeras alarmas en los niños por una posible diabetes, Yolice. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer compartir esta información. Mientras más se difunda, mucho mejor, porque sigue habiendo, como tú dices, muchos mitos y desconocimientos, ¿no? Y lo primero es estar claros que no es que hay una diabetes infantil como tal, porque no está dentro de la clasificación, sino que la diabetes tipo 1 y en ese sentido nos vamos a enfocar el día de hoy al ser la más frecuente. Los síntomas realmente se presentan muy rápido, ¿no? Esto no es algo que se instala en años, en meses o semanas, esto es algo que se instala en días. La diabetes tipo 1 es un fenómeno inmunológico donde se crean anticuerpos contra la célula beta del páncreas, que es la que produce insulina. Cuando más o menos el 80% de las células se han destruido, de las células beta, es que empiezan a aparecer los síntomas y los síntomas aparecen rápidamente. Aumenta la frecuencia para orinar, la familia se puede alertar porque de pronto un niño que ya no mojaba la cama o no necesitaba pañal, comienza a necesitar, comienza a mojar la cama de noche o se levanta en la noche varias veces a orinar, aumenta la frecuencia miccional, eso se llama poliuria, aumenta la sed, niños que a cada rato van a la nevera, ¿ok? Para tomar agua, sed constante y pérdida de peso. Eso es muy característico. En cuestión de una semana, el niño puede perder el 10% de su peso. ¿Ok? Y entonces la mamá empieza a notar que la ropa le queda grande. Esos son los síntomas más frecuentes en niños. En niños más grandes puede haber lo que se conoce como polifagia, que es tener mucha hambre, porque no está entrando glucosa a la célula, entonces el cuerpo se defiende tratando de consumir más alimentos para nutrirse. Eso se llama polifagia. Sin embargo, en niños pequeños no es tan frecuente. En niños pequeños suelen más bien ponerse inapetentes, decaídos. Entonces, esos son los síntomas principales. Si no nos damos cuenta y sigue avanzando, podemos ver los síntomas de deshidratación, lengua seca, ojos hundidos, debilidad. Y si sigue avanzando, igual no se aborda, empieza la dificultad para respirar, dolor abdominal, vómito, y ya se convierte en algo crítico. En las sociedades donde es más frecuente la diabetes se hacen diagnósticos más tempranos, entonces ya
la mayoría de los pacientes están llegando con los primeros síntomas, ¿no? Y muchos de ellos no es necesario ni siquiera hospitalizarlos y se pueden manejar ambulatoriamente. Ahora, Joalice, siempre se tiene que dar esta sintomatología, no hay esas diabetes silenciosas, no hay eso, porque, por ejemplo, hablando de cardiopatía, ¿no? A nivel cardiológico hay esas anormalidades silenciosas y bueno, y se dan cuenta cuando ya hay ya hay un efecto, ¿no? Físico. Te pregunto por qué, porque quizás muchas mamás tienen esa ligereza en pensar, bueno, el niño toma agua cada ratico porque gasta mucha energía, porque, ¿me entiendes? Y puede confundir un poquito las cosas. Por eso que si esas sintomatologías se dan cada una por separado o tienen que darse todas juntas, Joalice, para no generar confusiones. Mira, por lo general se ve el cambio, ¿no? A veces hay niños que toman mucha agua, pero la mamá nota que es diferente, que no es como habitualmente él está acostumbrado. ¿Ok? En el caso de la diabetes tipo 2, que sí se puede presentar en niños en menor frecuencia, pero se puede presentar, es más silente. La elevación de la glicemia es más lenta. ¿Ok? Está asociada principalmente a obesidad, entonces vas a tener otros síntomas, un niño obeso con acantosis nígrica, que es hiperpigmentación en los pliegues, principalmente en cuello y en axila. Entonces ya ahí los síntomas son más silentes, se presentan más como en el adulto. Incluso hay que hacer pesquisa en niños obesos a partir de los 10 años que tienen factores de riesgo. Se les debe hacer su glicemia en ayunas o su curva de tolerancia glucosada para descartar que tenga una diabetes tipo 2. Pero es lo menos frecuente en la población pediátrica. Lo más frecuente es la diabetes tipo 1, que es una diabetes que no se puede prevenir, que se puede presentar en cualquier momento, incluso en niños muy pequeños, ¿ok? Incluso en niños menores de 1 año. Y, por supuesto, mientras más pequeño es más poco probable que sospechen que lo que está presentando el niño es una diabetes, porque a nadie le pasa por la mente que un niño de 1 año, 2 años pueda tener una diabetes. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Como tú dices, es una condición muy frecuente en la población. Entonces, hay muchos mitos en relación a ella y muchas de las características conocidas por la población se refieren más a diabetes tipo 2. Entonces eso arropa, ¿ves? Las manifestaciones que se pueden presentar en los niños y los mitos que hay en relación a ella. Ok, ahora, ya dijiste algo que bastante, que no se puede prevenir, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían esos factores de riesgo, Joalice, para que la mamá esté atenta desde que nace el bebé, para entonces estar tomando las medidas de una manera asertiva? Por supuesto, el abordaje que se haga de una manera bien elocuente. ¿Cuáles serían entonces factores de riesgo para que estemos atentos? Bueno, como te dije, la tipo 1 no se puede prevenir, es algo con lo que Por la eso. persona nace marcada, o sea, tú no es que el niño comía mal, no es que hubo alguna conducta diferente en el transcurso de su vida, o sea, tú naces con esa predisposición genética de tener ese tipo de condición autoinmune y en un momento de la vida lo vas a presentar. La época más frecuente es entre los 4 y 6 años y en la edad pre y adolescente. ¿Ok? Ahora, la tipo 2, ¿ok? Sí se puede prevenir, previniendo la obesidad. Si tú previenes la Exacto. obesidad infantil, previenes la diabetes tipo 2 en niños. ¿Ok? Esa es la manera de prevenirlo, con buenos hábitos de alimentación, evitando la vida sedentaria. ¿Ok? Vas a prevenirla. Si tú tienes un niño obeso y tiene factores de riesgo, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Que tenga acantosis nígrica, que tenga esa hiperpigmentación en pliegues de piel, que tenga un familiar en primer grado con diabetes tipo 2, ¿ok?
ya son factores de riesgo, entonces tú debes hacer la pesquisa a través del laboratorio. Para las diabetes tipo 1, los pediatras a nivel general, claro, obviamente cada quien, cada mamá se va al pediatra de confianza, etcétera, etcétera. Pero los pediatras en términos generales, ¿cuál es el protocolo que deberían de seguir por el plan de descarte en cuanto a diabetes tipo 1? A nivel consanguíneo, la glucosa, ¿cómo está? ¿Cuáles serían los protocolos para generar ese mejor abordaje y estar atento de que, bueno, si el niño orinó y más de la cuenta, ya sabemos por qué, no es porque se tomó tanto tetero o tanto amamantó tanto, porque ya estás diciendo que hay casos de niños de menores de 1 año que nadie se imagina que pudiera ya estar padeciendo la diabetes tipo 1. Entonces, yo te pregunto si en los protocolos generales de los pediatras hay alguna manera de ese plan de descarte, ¿me entiendes? A nivel consanguíneo, si al nacer le hacen ese tipo deberían hacerle el examen de sangre para manejar cómo está la glucosa, te pregunto, yo, Alice. No está indicado pesquisa en diabetes tipo 1, solo diagnóstico precoz en el momento de presentar los síntomas, ¿ok? Tú no puedes, yo puedo hacer un examen de laboratorio hoy y estar totalmente normal, y la semana que viene ese paciente tener una diabetes, ya la manifestación de diabetes tipo 1. Entonces, lo que está indicado es hacer diagnóstico temprano al identificar los síntomas, ¿ok? Simplemente con una glicemia, el diagnóstico se hace midiendo glicemia en sangre, ¿ok? Midiendo glucosa en sangre, que es la glicemia. Valores por encima de 200 al azar, es decir, en cualquier momento del día, son diagnósticos. Valores en ayunas por encima de 126 miligramos por ciento de glicemia en ayunas son diagnósticos. Estos valores deben ser confirmados, repetidos y acompañados de los síntomas para hacer el diagnóstico definitivo. No se necesita ninguna prueba especial, ¿ok? Eso simplemente un pediatra, si la mamá le comenta algunos síntomas, es decir, un niño, concha, le ha perdido peso en una semana o está tomando mucha agua, se le prende el bombillo, le toma una glicemia y un examen de orina para ver si está perdiendo glucosa por orina. ¿Okay? Ya cuando la glicemia sube por encima de 180, ya tú puedes ver glucosuria, que es glucosa en orina. Ahora, llegamos a la pregunta más importante y donde están esos mitos, está ese malestar por parte de la familia. ¿Qué pasa cuando ya hay un diagnóstico? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el gol estándar hoy en día? ¿Han habido avances? ¿Han habido evoluciones en cuanto a estudios, descubrimientos? Yo, Alice, cuando ya hay el diagnóstico de diabetes tipo 1, por ejemplo. Okay. El diagnóstico no es fácil, por supuesto. O sea, hacer el diagnóstico es fácil, enfrentarlo a la familia no, porque implica enfrentarse a algo a lo que no conocen. Por eso el pilar fundamental del tratamiento es la educación. ¿Ok? Debe ser abordado por un equipo multidisciplinario. El tratamiento farmacológico es insulina inyectada, sea con inyecciones, sea con bomba de insulina, pero ese es el diagnóstico y sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el déficit es de insulina. Entonces hay que aplicar un tratamiento sustitutivo. Se le sustituye la insulina que el paciente no produce. Como el páncreas produce insulina varias veces al día y cada vez que comes produce más insulina, hay que aplicar múltiples dosis de insulina al día. Y eso tiene que estar claro desde un principio. Los avances tecnológicos han sido en relación a los tipos de insulina, ¿okay? Que cada vez son más fisiológicos, con menos riesgo de hipoglicemia, a los dispositivos de inyección, que hay lapiceros, agujas ultra finas, ultra cortas, se siente muy poco. Hay avances en relación a cómo medir la glicemia, porque hay que estarla vigilando y monitorizando. Glucómetros que se sienten menos, monitores continuos donde se les coloca un parche al paciente y puedes ver la glicemia constantemente, la glucosa constantemente, las diferentes bombas de insulina que ya casi son un páncreas artificial. En ese sentido han sido los avances, pero el tratamiento sigue siendo insulina. Implica que tanto la familia como el paciente aprenda de alimentación
para lograr un equilibrio entre lo que come y lo que se inyecta, para imitar lo más posible lo que fisiológicamente hace el páncreas. El objetivo es mantener la mayor parte del tiempo glicemias normales, ¿ok? Si se logra este objetivo, el riesgo de complicaciones es extremadamente bajo. El pronóstico es excelente. Cada vez hay toda una generación de pacientes, de personas de 60, 70, 80 años que tienen diabetes tipo 1 desde niñitos y han logrado llevar una vida saludable. Lo más importante es el control, entrenarse, educarse y mantener las glicemias la mayor parte del tiempo dentro de lo normal. Ahora, ¿cómo se hace con un niño? Dice, ¿cuál es ese programa de educación que ya se tiene que establecer? Yo me imagino que es un programa porque es niño, porque es normal que le guste entonces los dulces, porque es normal que va a un cumpleaños y están los amiguitos, es normal que vaya al colegio o almuerza allá o a la merienda. ¿Qué es lo que están utilizando ahorita? ¿Qué programa se está utilizando? Te lo digo para que, bueno, ya las mamás estén al tanto de cuáles son las opciones a seguir, ¿ok? Y cuál es el deber ser, porque también está en ese escenario, yo dice que lamentablemente no, es ley de vida, ambos padres trabajan, entonces ese niño tiene que quedarse bajo una responsable, entonces esa educación también debería ir para esa responsable, o sea, es un equipo, como tú dices, multidisciplinario. Te pregunto, hay la parte también psicológica. ¿Cuál es el programa ahorita que se está utilizando, Joalice, o el deber ser? Mira, por allí volvemos a romper los mitos, porque un niño con diabetes puede comer cualquier alimento, incluso cosas dulces, ¿ok? Lo que hay es que entrenar a la familia y realmente los niños se adaptan muy bien a la disciplina. Siempre es más difícil la aceptación de los adultos porque no entienden, ¿ok? No entienden muchas veces. Bueno, pero si tiene diabetes, porque puede comer cualquier cosa. Y repetimos, es un tratamiento sustitutivo. Si tú logras el equilibrio entre lo que come y lo que se inyecta, puede comer cualquier cosa. Es un niño que puede comer helados, es un niño que puede comer dulces, como a cualquier niño, incluso que no tiene diabetes, recomendamos evitar el consumo frecuente de azúcares refinados y de alimentos procesados. Pero esa es una recomendación para todos los niños, no para los niños diabéticos. ¿Ok? Igual, un niño con diabetes, el día que va a una piñata, ¿ok? Él va a poder consumir lo mismo que consumen los demás. Ellos cuentan lo que van a consumir, ¿ok? Según la información nutricional que ya traen, la cantidad de carbohidratos que tienen y se administran insulina según lo que van a consumir. Y pueden consumir lo mismo que el resto de los niños, ¿ok? Muchas veces nos hemos visto que en el colegio, por ejemplo, el niño con diabetes se convierte en un modificador de conducta en la familia, en sus compañeritos, perdón, y en la familia también. Porque muchas veces recuerdo mucho una de mis pacientes que se me acercó y me dice, doctora, le tengo una buena noticia. Mis compañeritos han aprendido a comer saludable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llevaban chucherías en la lonchera. ¿Ves? Entonces la niña se convirtió en modificador de conducta, igual que la madre de esa niña conversando con los compañeritos, lo inadecuado que es que los niños consuman todos los días chucherías, alimentos procesados, alimentos con azúcares refinados. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Hay que cambiar la mentalidad de la población porque realmente son niños igual que cualquier otro que no tienen límites. Hoy día vemos que personas adultas que tienen diabetes tipo 1 desde edades muy jóvenes son grandes deportistas, son presidentes, son artistas, ¿ok? Y simplemente incorporan su tratamiento a su estilo de vida, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. La parte emocional es fundamental, sobre todo en las primeras etapas. Al principio siempre va a haber negación,
porque yo culpa, a veces en una pareja el papá le dice a la mamá, no, porque tú le dabas mucho dulce y tal, y hay que estar claro que no tiene que ver cómo se alimentaba el niño, ¿ok? Que es algo que lo iba a presentar independientemente de cómo coma, ¿ok? O sea, es una condición inmunológica, así como una persona puede sufrir, un niño puede sufrir de artritis juvenil, que es otra enfermedad autoinmune, o de hipotiroidismo o hipertiroidismo, que son enfermedades autoinmunes. En este caso, los anticuerpos se forman contra el páncreas. Entonces, realmente no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con la parte externa. Se están haciendo muchos estudios buscando factores modificadores de la expresión de estas condiciones autoinmunes, pero bueno, todavía queda mucha tela que cortar en ese. Exactamente. Ahora, contraindicaciones, yo, Alice, tú me dices que no hay ninguna contraindicación, es una vía totalmente normal, únicamente obviamente tiene que controlarse la insulina. Te pregunto, por ejemplo, ahorita lamentablemente con esta pandemia, al hablar de personas sí, pacientes que tengan diabetes es una figura bastante amenazadora, ¿no? Porque este tipo de virus tiene una particularidad donde las personas que padecen de diabetes, hipertensión y otras enfermedades explotan, ¿no? De una manera, se alarga un poquito más el panorama, ¿no? En cuanto a los niños con este tipo de diabetes tipo 1, yo, Alice, ¿hay alguna contraindicación, alguna amenaza en cuanto a determinadas enfermedades, yo, Alice? Mira, el problema más que la condición como tal es qué tan controlado está, ¿ok? Porque hay un porcentaje importante de pacientes que están mal controlados, mantienen valores de glicemias altas, al tener valores de glicemias altas se glicosilan las proteínas de todo el cuerpo y estas proteínas intervienen incluso en nuestros mecanismos de defensa. Entonces, si tú tienes dos pacientes, uno bien controlado y otro controlado, y ambos son sometidos a una infección, muy probablemente el que está mal controlado es el que va a tener una peor evolución y va a tener una evolución más larga en la resolución del problema. En relación al COVID-19, ya está establecido que la evolución de los niños con diabetes que han adquirido la infección no ha sido distinta a los niños que no tienen diabetes. ¿Ok? Entonces, realmente está más asociado a cómo está controlado ese paciente. Por supuesto, en personas adultas, muchos de los pacientes que tienen diabetes tienen otras comorbilidades, o son hipertensos, o tienen una afectación renal, y por supuesto, al ser agredidos por una infección, sobre todo severa, tipo COVID-19, van a tener una evolución más tórpida y está demostrado que hay mayor mortalidad. Pero esa diferencia no se ha evidenciado en la población infantil. Por lo general, los pacientes con diabetes tipo 1 controlado, como te dije, el riesgo de complicaciones crónicas es muy bajo, ¿ok? Muy distinto es los niños que desarrollan diabetes tipo 2, ¿ok? Que esa sí es por obesidad, por malos hábitos de alimentación, a pesar que es un porcentaje mucho más pequeño de la población infantil, se ha visto que tienen más complicaciones. Empiezan incluso con problemas renales en etapas más tempranas que los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, bueno, hay que individualizar a cada paciente y el objetivo es buscar siempre la mayor parte del tiempo con glicemias normales. Yo, Alice, la diabetes tipo 2 es esa diabetes porque, como comencé en el inicio, ¿no? Que al hablar de diabetes se habla de que es un desgaste a nivel orgánico lento porque es parte, por ser parte, ¿no? De ese diagnóstico que se llama diabetes. Te pregunto si me lo afirmas o no. ¿Esto en el caso de diabetes tipo 2 es así? ¿O el simple hecho de al estar controlado con estilo de vida y por supuesto a nivel
farmacológico, al estar un control exhaustivo, responsable y consciente, se evita ese desgaste a nivel orgánico, Yoalice. O si es verdad que con el tiempo, igualmente por tener diabetes, el transcurso del año, el cuerpo se ve un poquito sacudido. Mira, todos los pacientes no se comportan igual. Sin embargo, los pacientes bien controlados no suelen tener complicaciones. Por eso esto es nuestro objetivo. ¿Qué pasa? Cada quien tiene particularidades. Eso es como que dos personas que no tienen diabetes, una desarrolla hipertensión y otra no. ¿Ok? Nosotros no sabemos con ese individuo qué le va a pasar en su vida. Hay personas que no tienen diabetes y mueren de una cardiopatía a los 45 años. ¿Ok? Y no tienen diabetes. Entonces, por supuesto, una persona con diabetes está expuesta a los mismos riesgos de la población general. ¿Ok? Pero se ha establecido que pacientes bien controlados, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Siempre va a superar discretamente a la población general, pero es significativamente bajo. Hace muchos años, los pacientes con diabetes tipo 1 no llegaban a los 50 años. Actualmente, tenemos una generación de personas de 70, 80 años, es decir, que muchas personas con diabetes tipo 1 superan la expectativa de vida del promedio de la población. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia que tenemos que insistir es en el control. Es así. Ahora, vamos al escenario que existe de la persona que no, es un poquito ligero, es un poquito inconsciente, es no quererse. Si vamos a la parte emocional, ¿qué no descubrimos? ¿No? ¿Dónde no está ese control? ¿Dónde no está ese cuidado? ¿Dónde dice, yo es joven y no importa? ¿Dónde dice la vida es una y para qué yo me voy a estar martirizando? ¿Qué pasa? Yo quiero que le informes qué pasa si no se cuida. ¿Cuáles serían los extremos y los posibles escenarios? Porque es importante decir lo bueno y lo malo, Yoalice, y que las personas elijan. Pero es importante decirlo. Sí, mira, los extremos es que la diabetes es la principal causa de ceguera adquirida en el mundo. ¿Ok? Por ejemplo. Aunque antes de descubrir el tratamiento intensivo que venimos aplicando ya desde hace más de 30 años, muchos de los pacientes de diabetes tipo 1 antes de los 25 años estaban ciegos. ¿Ok? La principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo es la diabetes. ¿Ok? Entonces, no es que te va a dar una insuficiencia renal a los 60, 70 años como otras causas, sino que ya puedes tener una insuficiencia renal crónica y necesitar trasplante antes de los 30 años. ¿Okay? Esa es la realidad. Hemos tenido pacientes atípicos, o sea, esta es una condición que aqueja a cualquier persona de cualquier estrato social, ¿ok? Y hemos tenido niños, por ejemplo, en estado de abandono, que desde edades muy tempranas hacen artropatía, alteraciones de las articulaciones y hacen deformidades en manos y pies, incluso antes de los 18 años. Entonces puede llegar a ser una enfermedad totalmente incapacitante, ¿no? Y no hablemos del tema de las úlceras, del tema de las amputaciones. La diabetes es la principal causa de amputación de miembros en el mundo. ¿Ok? Claro, como te dije, esto involucra la diabetes tipo 2. ¿Ok? Seguimos teniendo un porcentaje muy grande de pacientes mal controlados, lo que tú dices, las condiciones ideales no se dan siempre. Y a pesar del avance de la tecnología, en el mundo está descrito que el paciente bien controlado alcanza alrededor del 30-40%. ¿Okay? O sea que el mayor porcentaje está mal controlado. Por supuesto, unos más severos que otros. Entonces, allí vamos a tener un espectro importante de complicaciones, por eso tenemos que insistir desde edades muy tempranas en trabajar en evitar las complicaciones.
Pero fíjate que el día de hoy yo tengo pacientes que ya son adultos, porque ya yo tengo más de 15 años trabajando con diabetes en niños, y tengo pacientes que son modelos internacionales. Tengo uno que fue becado por el Manchester United y está en una beca deportiva en Inglaterra, y es oriundo de aquí del Zulia. ¿Ok? Entonces realmente son pacientes que las limitaciones se la ponen solo al no controlarse y empezar a adquirir complicaciones. Pero si no tienes complicaciones y estás controlado, puedes llevar una vida plena, que incluso puedes superar las expectativas de una persona que no tiene diabetes. Increíble, qué buena noticia. Pero yo quisiera que también des un mensaje, yo, Alice, porque me gusta mucho que tú manejas la parte emocional. Bueno, ojalá todos manejasen, porque se ha descubierto que obviamente la emoción incide mucho en nuestro organismo. Pero a nivel en estos casos de diabetes, yo, Alice, ¿cómo has manejado la parte psicológica? En la casuística que tú has tenido, ¿qué es lo que se ha presentado mayormente? Te lo digo porque lamentablemente, fíjate, hay suicidios en niños de 14 años. O sea, te puedo imaginar la cantidad de depresión que se está viviendo ahorita de una manera alarmante en niños, ¿no? En niños, en jóvenes. Entonces, evidentemente, hay una parte, hay una debilidad, hay una sensibilidad a nivel emocional que hay que estar trabajando en función de eso. Y eso es mi pregunta, esa parte emocional, yo, Alice, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto la incidencia en esta enfermedad? Mira, lo más frecuente es la depresión, ¿ok? Que depende de muchos factores, no solo de la condición, sino también de cómo enfrenta la familia la condición. Fíjate que nosotros tenemos que abordar al paciente, a la final, el paciente es la familia, ¿ok? Porque un niño no maneja su condición solo. Entonces, si tenemos familias Claro. mal constituidas, que se niegan a enfrentar la condición, que se deprimen, todo eso va a incidir en el niño y su control. ¿Ok? Entonces tenemos que abordarlos completos. Muchas veces se incorporan, y es lo ideal, tanto papá como mamá. Cuando nosotros tenemos papá, mamá juntos enfrentando la condición, es lo ideal, porque a veces uno lo enfrenta mejor que el otro. A veces el papá, a veces la mamá, entonces uno apoya al otro. Muy distinto es cuando un solo papá es un solo papá. Entonces, tenemos escenarios diferentes que tenemos que abordar e identificar. Yo a veces en la consulta saco al paciente, saco al niño y tengo que abordar a uno de los padres, apoyada por mi equipo, ¿no? En todo equipo que atiende diabetes tiene que haber una psicóloga. ¿Ok? Entonces, bueno, hay pacientes que requieren muy poca terapia, por lo general los enviamos a todos. ¿Ok? Hay otros que requieren más apoyo, porque es como un duelo. ¿Ok? Como padres, ninguno queremos que a nuestros niños tengan ninguna condición. ¿Ok? Sea grave o no sea grave. Entonces, ese duelo es como una pérdida, ¿no? Y es la pérdida de la salud, por decirlo de alguna manera. Entonces, el enfrentarlo y ser una condición crónica, que es para toda la vida, muchas veces algunos quieren guindar los guantes, como decir, ok, esto no tiene solución, ¿a qué voy a hacer? Entonces, ahí entra el papel del médico, la nutricionista, la educadora, la psicóloga, todos hablando el mismo idioma, ¿ok? Donde ellos poco a poco van aceptando y enfrentan la situación. Todos no pasan igual por las etapas, pero bueno, el equipo estamos aquí para apoyarlos y hacer que avancen, ¿ok? Eso es como en cualquier duelo, lloramos, pero después seguimos adelante, ¿ok? Es Entonces, así. más o menos eso es lo que se maneja, y es un apoyo que hay que darlo toda la vida, porque mira, a veces niños y familias lo enfrentan muy bien en la etapa cuando son pequeños, pero después les llega la adolescencia. Entonces empiezan otras situaciones, que muchas veces los niños dicen, no me quiero inyectar más, porque yo, entonces, otra etapa de conciencia, otra etapa que hay que abordar.
Lo importante es no darse por vencido. Yo he tenido pacientes con muchos problemas recién diagnosticados y actualmente son adultos jóvenes, sanos, que enfrentan la condición de manera maravillosa, se han convertido en factores de cambio y apoyan a otros pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante. Y mira, nos pueden tocar tantas cosas en nuestra vida que tenemos que enfrentarlas. Yo he tenido tantos escenarios, un paciente una vez llegó a la emergencia cuando el diagnóstico en malas condiciones y vieron algo en abdomen y pensaron que era un linfoma. Cuando llegué yo y evalué al paciente y le dije a la mamá, lo que tiene es una diabetes, está descompensado y lo vamos a compensar. La mamá me dice, esa es la mejor noticia que usted me puede dar porque yo pensaba que tenía cáncer. ¿Ok? Entonces, gente lo enfrenta de manera diferente, ¿no? Tengo una paciente que después de muchos años con diabetes hizo un cáncer de mama y no tiene nada que ver con la condición de diabetes, ¿no? Y fíjate que le tocó enfrentar y superar otra condición crónica y actualmente es una persona que se comunica con el mundo y ha apoyado a mucha gente y está sana. ¿Ok? Entonces en el transcurso de nuestra vida no sabemos qué nos va a tocar. Nos van a tocar muchas pruebas, muchas circunstancias, unas más duras que otras y bueno, siempre hay que seguir adelante. ¿Sabes qué, Yalice? Yo quisiera buscar esos testimonios. Yo quisiera, y te lo digo en público, yo quisiera buscar esos testimonios para apoyar, como tú dices, para apoyar a esos niños que están ahorita recibiendo ese diagnóstico y que eso sería como un suplemento más para ese grupo que tú lideras, donde hay psicólogo, donde este nutricionista, y aportar esas vivencias, esos testimonios, esos estilos de vida, esas actitudes de ese valiente o de ese joven o de esa joven para para afrontar la vida de una manera distinta a cómo antes se estaba o se percibía o por el simple temor, porque es algo que es una incertidumbre, porque es algo desconocido. Entonces yo quisiera que esos testimonios estén aquí en el canal, vamos a entrevistarlos para que den ese aporte desde todo punto de vista, ¿no? Porque esa parte emocional es un eje fundamental porque hay que querer esa condición, hay que tener empatía, hay que casarse con esa condición para poder sobrellevar la vida de una mejor forma, que es lo que tú estás diciendo, porque todos estamos en expectativas en nuestra vida, porque son pasajes de vida que lo que tenemos que tener es una actitud positiva para afrontarlo de una manera que no nos perturbe tanto. Así que bueno, me ayudes a buscar alguno de esos testimonios y darle fuerza a lo que tú has dicho. Tú dijiste la parte física porque es tu especialidad, pero esa parte de testimoniancia da mucha fuerza, Joalice, para sobrellevar este tipo de diagnóstico, porque es crónico, es para toda la vida. Y qué mejor que uno de esos testimonios que están en todo su esplendor, en éxito desde todo punto de vista, y darle esa esperanza para llevar o ver la vida de una manera totalmente distinta. ¿Te parece? Claro, claro, con todo gusto. Sé que hay varios que van a estar encantados de participar. Y bueno, podemos aprovechar ahora, viene el mes de noviembre, que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y es un mes que dedicamos a visibilizar y educar en relación a esta condición. Excelente, lo vamos a hacer y voy a hacer una sección de grupos de apoyo en el canal porque no solo la diabetes, hay muchas enfermedades crónicas y la parte de que te toquen el hombro, de que te abracen es algo que, mira, es fundamental porque es ese acompañamiento, es el no estar solo, es que, mira, no eres tú solo, somos varios y aquí estamos, dándole la lucha, que no me gusta llamarlo lucha, es un afrontar de una manera distinta y ver las cosas con otra actitud, simplemente así. Así que, Yalice, muchísimas gracias, de verdad que fue un honor, diste las informaciones valiosísimas y muy importantes y yo creo que las personas, nosotros los papás debemos entonces es informarnos, es saber, es formarnos para que no nos llegue de sorpresa y sepamos cómo abordar y por supuesto especialistas como tú. ¿Dónde te podemos encontrar, Yalice?
Bueno, estoy en Maracaibo, en la unidad de diabetes y enfermedades metabólicas de la Sagrada Familia, y en mis redes, muy activa del Instagram, mi cuenta es yoalice.endocrinólogo y por allí me pueden contactar sin ningún problema por los DM. Excelente, excelente. Yoalice, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y ya sabes, los testimonios aquí, vamos a apoyar a toda esa gente, ¿sí? Claro, claro, encantada. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Yoalice. A la próxima.